Buen día, camaradas. Quería compartir con ustedes una joya, un libro de lectura obligatoria para todos los revolucionarios, Discursos de Maximiliano Robespierre. De la influencia de la calumnia sobre la revolución, 28 de octubre de 1792. Quiero hoy hablaros, ciudadanos, de un tema que aún no ha sido tratado, que yo sepa, por ningún escritor político. Me refiero al poder de la calumnia. Era necesaria una revolución como la nuestra para desplegarla en toda su extensión. Voy a descubriros los prodigiosos hechos que la han puesto de manifiesto. Espero que convengáis que ello puede contribuir poderosamente al progreso del espíritu cívico y de la verdad. Bajo el régimen despótico, todo es ruin, todo es mezquino. La esfera de los vicios, como la de las virtudes, es reducida. Bajo el antiguo gobierno, el poder de la calumnia se limitaba a dividir a los hermanos, a malquistar a los esposos, a edificar la fortuna de un intrigante sobre la ruina de un hombre honrado. No desataba revoluciones más que en las antecámaras y en los gabinetes de los reyes. La más noble de sus hazañas consistía en cambiar de puesto a un ministro o en desterrar a un cortesano. Nuestra revolución le ha abierto un inmenso panorama. No son ya los individuos, ahora es la misma humanidad quien se ha convertido en objeto de sus pérfidas tramas. Como la intriga, su inseparable compañera, ha abarcado con sus complots el universo. Todas las facciones levantadas la han invocado alternativamente para combatir la libertad. La opinión pública había impulsado la revolución. Solo la opinión pública podía detenerla. Naturalmente, cada partido iba a hacer todos los esfuerzos para apoderarse de ella. Los intrigantes sabían muy bien que la multitud ignorante se siente inclinada a asociar los principios políticos a los nombres de quienes los defienden. Se han dedicado, pues, especialmente a difamar a los más celosos partidarios de la causa del pueblo. Han hecho más, han calumniado a la libertad misma. Mas, ¿cómo deshonrar la libertad? ¿Cómo difamar también a aquellos que defienden públicamente su causa? Solo había un medio para conseguirlo: teñir cada virtud con los colores del vicio opuesto, exagerándolos hasta el último extremo. Llamar doctrinas destructoras del orden público a las máximas filosóficas aplicadas a la organización de las sociedades políticas. Denominar anarquía al derrocamiento de la tiranía. Disturbios, desórdenes y facciones a los movimientos de la revolución. Adulaciones sediciosas a la enérgica reclamación de los derechos del pueblo. Declamaciones disparatadas o ambiciosas a toda oposición a los tiránicos decretos que reducen a la mayor parte de los ciudadanos a la condición de esclavos. En una palabra, infamar las cosas honradas y loables utilizando palabras odiosas y disfrazar todas las maniobras de la intriga y de la aristocracia bajo denominaciones honorables, porque conocía el influjo de las palabras sobre el espíritu de los hombres, pues los hombres de la revolución eran los hombres del antiguo régimen, y allí, donde hay un necio, un hombre débil o perverso, la calumnia y la intriga encuentran con facilidad una víctima o un agente. De ese modo encontraron el medio de resucitar
los prejuicios y las costumbres relajadas o corrompidas del antiguo régimen para oponerlas a los sentimientos generosos, a las ideas sanas y puras que supone el reino de la libertad. De este modo, hicieron pasar a la opinión pública por un camino oblicuo trazado entre los monstruosos abusos del antiguo régimen y los principios del gobierno justo que debían reemplazarlos, para atraerla hacia los objetivos de los ambiciosos intrigantes que trataban de dominarla. Si seguís los progresos de la calumnia desde el origen de la revolución, observaréis que a ella se deben todos los desgraciados acontecimientos que han turbado o ensangrentado su curso. Observaréis también que sólo ella se opone aún al reino de la libertad y del orden público. ¿No fue acaso la calumnia quien, por boca de los curas, que describían los trabajos de la Asamblea Constituyente como otros tantos atentados contra la moral y contra la divinidad, armó en contra de la libertad a la superstición? ¿Quién hizo correr la sangre de los ciudadanos en Nimes, en Montauban y en otras regiones del Imperio francés? ¿No fue acaso la calumnia quien detuvo durante tanto tiempo los progresos del espíritu cívico, bien infamando con el nombre de regicidas a los primeros representantes de la nación, que ni siquiera se atrevían a tocar a los reyes, bien presentando a los defensores de los derechos de la humanidad como perturbadores de la sociedad y como insensatos apóstoles de la ley agraria? ¿No fue acaso la calumnia quien, desatando todas las lenguas aristocráticas, predicaba ya entonces la guerra civil, estimulando el odio y los celos de todas las provincias contra los parisienses? ¿No fue acaso ella quien trató de infamar la cuna de la libertad con aquellas constantes protestas contra los primeros actos de la justicia del pueblo, ejercidas sobre algunos infames que habían conspirado para arruinarla? ¿No fue acaso ella quien levantó una barrera entre la revolución y los demás pueblos de Europa, mostrándole sin cesar a la nación francesa como una horda de caníbales, señalándoles el sepulcro de la tiranía como el escenario de todos los crímenes? Acabo de exponeros los métodos de los campeones declarados del despotismo y de la aristocracia, pero vino Lafayette y los perfeccionó. Nadie antes de él había conocido tan bien el poder de la calumnia ni el arte de ponerla en práctica. La corte supo cultivar las grandes cualidades que había recibido de la naturaleza. Todo el mundo conoce ahora cuál era el objeto de sus ambiciones políticas. Aquel mediocre émulo de Monk o de Cromwell, que no era tanto el jefe como el instrumento de la facción que había abrazado, pretendía crear un partido intermedio entre la horrenda aristocracia del antiguo régimen y el pueblo y apoyarlo con todo el poder real, haciendo entrar a Luis XVI en tal proyecto. Mas para realizarlo, aún había que empezar por presentar al propio partido del pueblo como una facción. Había que convertir la moral de la igualdad y de la justicia social en sistema de destrucción y anarquía. Había que describir con rasgos espantosos para los ignorantes y los precavidos a los más celosos defensores de la libertad, tanto en la Asamblea Constituyente como en París, como en todo el imperio. Mostraron a los grandes propietarios como los protectores de los artesanos y de los pobres, a los comerciantes como azotes del comercio, a los pusilánimes como autores de todos los movimientos de la revolución y como perturbadores de la paz pública, y a todos ellos como insensatos o sediciosos. La obra maestra de la política de aquel partido consistió en hacer secundar a sus proyectos el nombre de las leyes y el prestigio de la propia Constitución, al tiempo que ponía en práctica todos los resortes para modificarla, de acuerdo con sus ambiciosos planes y los intereses de la corte. Se dedicaba a pregonar que los amigos
de la libertad, cuyo único deseo entonces era verla ejecutar de un modo leal y popular, no tenían otra finalidad que destruirla. Aquella Constitución, todos cuyos vicios eran obra suya, se convirtió muy pronto entre sus manos en un instrumento de tiranía y de proscripción. Inútil siempre para proteger a los patriotas perseguidos, también siempre se encontraba dispuesta a justificar todos los atentados contra la libertad y a paliar todos los complots de la corte y de la aristocracia. Aquel régimen de calumnias proporcionó a todos los malos ciudadanos, demasiado prudentes o demasiado cobardes, para exhibir abiertamente las libreas de la aristocracia, el medio para combatir la libertad, aparentando continuar bajo sus banderas, y apartó de la causa del pueblo a todos los hombres tímidos, débiles o precavidos. Los ricos, los funcionarios públicos, los egoístas, los intrigantes ambiciosos, los hombres constituidos en autoridad, se colocaron en tropel bajo el estandarte de aquella facción hipócrita conocida con el nombre de moderados, que puso por sí sola la revolución en peligro. También la calumnia fue la madre del fuldencismo, aquel monstruo dulzón que devoraba al acariciar y que trató de asesinar a la recién nacida libertad, atrayendo sobre su cuna todas las serpientes del odio y de la discordia. Fue la calumnia quien fundó aquellos clubes antipopulares, destinados a asegurar el dominio de la facción por la degradación de la opinión pública. Ella fue quien persiguió con tan obstinado y tan ridículo encarnizamiento a los jacobinos y a las sociedades populares para aniquilar con ellos el patriotismo y el pueblo. ¿Acaso no fue la calumnia quien había preparado estos crímenes, con crímenes aún más abominables, cuando Lafayette y sus cómplices degollaron sobre el altar de la patria a aquella multitud de patriotas pacíficamente reunidos para reclamar el juicio de Luis XVI? Le bastó un momento para cubrir toda Francia con un velo fúnebre. Con qué facilidad convirtió a los defensores de la libertad en objeto de las prevenciones y del odio populares bajo los nombres de facciosos, republicanos, etc. Fue la calumnia quien hizo absolver la tiranía y la traición en la persona del último de nuestros reyes. ¿Cuál es su fatal ascendiente? ¿Por qué, cuando los representantes de la nación reclamaban en la tribuna de la Asamblea Constituyente la justa severidad de las leyes y de los derechos de la nación ultrajada, se sentían cohibidos, tenían la impresión de utilizar un lenguaje sedicioso, de proponer un proyecto culpable para atropellar todas las leyes y para deshacer el Estado? ¿En qué consiste ese mágico poder que cambia la virtud en vicio y el vicio en virtud, que proporciona a la necedad, a la corrupción y a la infamia el derecho para acusar orgullosamente al coraje, a la integridad y a la razón? Fui testigo de aquel escándalo. Vi convertirlos en viles juguetes de los pérfidos charlatanes que traicionaban a la patria, a los delegados de un gran pueblo. Los vi temerle, calumniarle, declarar la guerra a aquellos de sus mandatarios que trataban de permanecer fieles a su causa. Los vi imputarles como un crimen tanto el aprecio de sus conciudadanos como los movimientos espontáneos de indignación pública provocados por la tiranía. Los vi creer estúpidamente en aquellos fantasmas de complots, de bandidaje y de dictadura con que se les asustaba. Los vi aplaudirse a sí mismos su sabiduría, su moderación, su civismo, cuando con sus propias manos derribaban las sagradas bases de la libertad que habían fundado. Aún recuerdo el día siguiente a aquel día cruel que alumbró la masacre de los mejores ciudadanos, cuya legítima actitud nos era tan ajena como el crimen de sus verdugos. Pétion, que también luchaba entonces contra los intrigantes, fue acogido por los senadores franceses casi como Catilina lo fuera un día por el Senado romano. Yo mismo padecí la misma suerte. Es más, la culpable coalición que dominaba la Asamblea Constituyente, aquellos mismos hombres que la República ha proscripto como traidores, plantearon seriamente con nuestros colegas en su club antirrevolucionario la posibilidad de dictar en contra mía un decreto de acusación. Y si hubiese sido propuesto, probablemente no hubiera sido la justicia quien hubiera detenido a la Asamblea Nacional, sino algún resto de pudor. Fue la calumnia quien, por entonces, acometió la monstruosa tarea de revisar
el acta constitucional. Ella fue quien, con anterioridad a aquella época, asesinó en Nancy a los más celosos defensores de la libertad. Ella fue quien inmoló o expulsó de nuestros ejércitos con innobles calumnias por medio de juicios inicuos y por medio de las arbitrarias órdenes de la aristocracia a los soldados más devotos de la causa del pueblo. Ella era quien, en todas aquellas ocasiones, dictaba las cartas de los oficiales del ejército y los informes de los ministros y de los cuerpos administrativos, los discursos de los legisladores que prostituían sus voces a la intriga. Ella fue quien llenó nuestros calabozos de aquellos ciudadanos cuya energía temían los tiranos. Ella es quien, desde el comienzo de la revolución, ha hecho correr 100 veces la sangre del pueblo en nombre de una bárbara ley cuyo solo nombre deshonra a los legisladores franceses. Dios mío, ¿de qué despreciables causas dependen las desdichas de las naciones? ¿Con cuánta piedad debe sonreír el filósofo cuando vea de cerca los mezquinos móviles de los grandes acontecimientos que a veces cambian la superficie del globo? Lafayette fue aclamado por lo menos durante 2 años como un gran hombre, el héroe de los dos mundos, el mérito de saber pagar o de saber halagar a los periodistas, les valió de talentos y de virtudes, y poco faltó para que aquel mediocre se erigiese en dictador sobre unos cuantos montones de panfletos. Los escritorzuelos tienen en sus manos el destino de los pueblos. Crean o destruyen los héroes del mismo modo que cierto Warwick creaba o destruía los reyes. Así como los príncipes calculan sus fuerzas por su número de soldados y por sus recursos financieros, los jefes de las facciones rivales entre nosotros calculan las suyas sobre su número de escritores y por sus peculiares medios para alimentarlos. Lafayette conocía a fondo tan importantes principios y suyo rodearse de un ejército de periodistas. La Gaceta Universal, el Amigo de los Patriotas, el Diario de París, la Crónica, el mismo señor Perlet y tantos otros consiguieron más conquistas para su partido en el espacio de algunos meses que las que él mismo hubiera podido conseguir en la Revolución durante medio siglo, incluso a la cabeza de un ejército francés. Independientemente de estos grandes medios, contaba con las más importantes de las fábricas y los más extraordinarios arsenales que jamás se hayan visto de libelos, tan pronto elogiosos como condenatorios, a veces efímeros, a veces periódicos, libelos que en cualquier momento podían transformarse a los confines del imperio. Bien con la colaboración de sus ayudas de campo o con las del gobierno. No necesito subrayar que no olvidaba sacar partido de su crédito en la corte ni de sus relaciones con la lista civil para extender cada vez más tan útiles instituciones. Sin embargo, como también la verdad tiene su poder y sus soldados, la pequeña falange de los jacobinos y los defensores de la libertad la atosigaba en su marcha con bastante éxito. Nunca pudo atacarla, al menos mientras permaneció separado de otra fracción que combatía a veces con los patriotas para llegar al poder por otro camino. Me refiero a aquella que tenía por jefes a los Lamet, Barnabé y Duport. Mas, cuando, algún tiempo antes de la huida de Luis XVI, se confederaron para hundir al Partido del Pueblo, los Lamet reforzaron el ejército del pueblo, de los libelistas de Lafayette, gracias a la unión de aquellos que estaban a su sueldo, y sobre todo del logógrafo, periodista muy fiel porque cumplía escrupulosamente el compromiso contraído con el dueño de la lista civil y que consistía en desfigurar las opiniones de los diputados patriotas y en embellecer la de los oradores vendidos a la corte. Fue entonces cuando las dos facciones combinadas, atrincheradas bajo el castillo de las Tullerías y amparadas por la parte de la Constitución que protegía el despotismo real, cayeron sobre los patriotas con todas sus fuerzas y obtuvieron las victorias del Campo de Marte,
de la inviolabilidad absoluta y de la revisión. Fue entonces cuando Francia entera se vio desolada por la epidemia del fuldenismo. Durante aquel periodo, Lafayette y sus aliados reinaron efectivamente en Francia. Era el héroe, el libertador de la nación. Una vez se presentó ante el cuerpo legislativo, el presidente le dijo: la nación se sentirá orgullosa ante sus amigos y ante sus enemigos de la Constitución y de Lafayette. Y el cuerpo legislativo aplaudió emocionado. Se presentó otra vez y trató a los representantes del pueblo mucho más duramente que lo hiciera. Luis XIV, el día que fue a visitar al Parlamento de París con un látigo en la mano, y los representantes del pueblo se prosternaron ante él un poco más bajos que el Parlamento de París ante Luis XIV. Durante todo su mandato, toda palabra, todo escrito que atacase a Lafayette era un crimen. Todos los patriotas saben de quienes los calabozos rebosaban, lo saben bien. Murmurar de Lafayette significaba destruir la disciplina militar, significaba favorecer a Clovis y a Austria, significaba predicar la anarquía y atentar contra el Estado. Aún hoy se seguiría llamando locos o facciosos a aquellos que tuvieran el valor de denunciar sus crímenes pasados y de vaticinar los que preparaba. Así, si no se hubiera denunciado a sí mismo y si no hubiera pretendido abusar demasiado bruscamente de la credulidad, casi me atrevería a decir de la estupidez humana pública. El pueblo de París, que le detestaba desde hacía mucho tiempo, cuando por todas partes se le adoraba, y los federados de los restantes departamentos, ayudados por el propio Lafayette, derribaron el monstruoso edificio de su reputación y de su fortuna, y que sin embargo permaneció en pie hasta la caída del trono. Mas, ¿han quedado sepultadas todas las facciones bajo sus ruinas? ¿Han desaparecido con Lafayette el egoísmo, la ambición, la ignorancia, todos los prejuicios y todas las pasiones enemigas de la igualdad? No. Su espíritu permanece vivo entre nosotros. Ha dejado herederos de su ambición y de sus intrigas. ¿Y qué éxitos no pueden prometerse todavía con un pueblo tan confiado, tan voluble como generoso, que durante tanto tiempo ha venerado a tan ridículos ídolos? ¿Qué digo? Suprimir la palabra república. No veo que haya cambiado nada. Por todas partes veo los mismos vicios, las mismas confabulaciones, los mismos procedimientos y sobre todo la calumnia. Si os dispusieseis a desmentirme y lo hicieseis de buena fe, deberíais aprender a desconfiar de vosotros mismos. Deberíais pensar que vuestra costumbre consiste en advertir la verdad con 2 años de retraso. Deberíais pensar que ya está bien de intrigas funestas, cuyo éxito favorecéis con vuestra negligente incredulidad, intrigas que yo he descubierto. Si lo hicieseis de mala fe, os rechazaría. Creo que cuanto voy a decir os interesa. De una forma u otra, escuchad. ¿Qué responderíais a ciertos hechos? ¿Qué diríais si demostrase que existe una coalición de patriotas virtuosos, de republicanos austeros, que perfecciona la criminal política de Lafayette y de sus aliados, del mismo modo que estos perfeccionaron la de los aristócratas declarados? No tendré ni necesidad de nombrarlos, los reconoceréis por sus obras. ¿Qué digo? En cuanto acabo de deciros hasta el momento, ¿no habéis creído leer la historia de las intrigas actuales? ¿No habéis reconocido su táctica y su lenguaje? Después de la revolución del 14 de julio, oísteis clamar a los aristócratas contra la anarquía, los oísteis hablar de demagogos incendiarios, los oísteis deplorar constantemente el incendio de algunos castillos y el castigo de ciertos infames, y visteis a Lafayette y a sus cómplices comentar después este asunto a su manera y eran parecidos términos. ¿Qué
hace la nueva facción después de la revolución del 10 de agosto. Clamar contra la anarquía, hablar sin cesar de un partido subversivo, de demagogos frenéticos que extravían y adulan al pueblo. Bandidaje, asesinatos, conspiraciones. Estas son todas las ideas con que alimenta sin cesar a los 83 departamentos. Solamente ha sustituido la palabra facciosos que utilizaban sus predecesores por la de agitadores, un poco menos trivial. Porque como ellos, sabe que a los necios y a los ignorantes se los conduce con palabras. ¿Y a quién dirige tales reproches? ¿A los aristócratas? ¿A los emigrados? ¿A los partidarios del rey? No, a los fuldenses, a los moderados hipócritas, a los patriotas cuyo celo republicano se remonta hasta el 10 de agosto. No, a los patriotas que desde el comienzo de la revolución han permanecido ajenos a todas las facciones, imperturbablemente ligados a la causa del pueblo. A los patriotas que han seguido por el mismo camino en busca del único objetivo de toda constitución libre, el reino de la justicia y de la igualdad. Aquellos que se han dado a conocer en la revolución del 10 de agosto y que quieren que haya sido hecha para el pueblo y no para una facción. Aquellos, en fin, que fueron permanentemente objeto de las persecuciones de Lafayette, de la corte y de todos sus cómplices. Los aristócratas y los fuldenses siempre encontraban algún motivo para ignorar los derechos del pueblo y para corromper su naturaleza. Los intrigantes de la República les imitan en esto con una exactitud servil. Como sus antecesores, claman contra el público que asiste a las sesiones de la Asamblea Nacional. No han tenido ningún escrúpulo en adoptar las chanzas de los más insolentes detractores del pueblo. Al igual que ellos, se divierten a costa del soberano de las tribunas, a costa del soberano de la galería de los fuldenses. Dandré y Maury tendrían derecho a acusar de plagio a semejantes periodistas, pretendidos patriotas a quienes sus lectores pueden reconocer por ese rasgo. Los aristócratas y los fuldenses, que se atrevían a imputar a los amigos de la libertad el absurdo proyectado de ley agraria, pero solo se atrevían a hacer circular esta calumnia a escondidas y rojos de vergüenza. Los intrigantes de la República la han colocado en todas las paredes de París, la han hecho pronunciar en la Asamblea Legislativa, donde dominaban por medio de un ministro a su sueldo, y se han atrevido a dirigir contra la propia Asamblea Electoral del Departamento de París esta absurda inculpación, desmentida por la notoriedad pública y por la indignación universal. Aún hay más. Cuando inmediatamente antes del decreto de abolición de la dignidad real, propuesto por un diputado de París, otro diputado del mismo departamento, muy conocido por los grandes servicios que ha prestado a la revolución, promovió el decreto por el que todas las propiedades pasaban a encontrarse bajo la salvaguardia de la nación. ¿No escribió uno de los periodistas y de los corifeos de la coalición de que hablo, miembro también de la Convención Nacional, no escribió al día siguiente que tal moción no había sido hecha de buena fe? Ya visteis cómo clamaban constantemente contra París los aristócratas y los fuldenses. Los intrigantes de la República claman también constantemente contra París, con la diferencia de que, en el caso de los primeros solo se trataba de protestas, pero en el caso de los otros es toda una conspiración contra París y contra la República entera. Ved con qué encarnizamiento acusan a esta ciudad del descabellado proyecto de querer sojuzgar la libertad del pueblo francés cuando acababan de engendrarla. Ved cómo le reprochan su opulencia cuando se ha arruinado para defender la causa común. Ved cómo convierten en odioso privilegio la casual estancia de la Asamblea Representativa en su seno, cuando precisamente a estas circunstancias se deben en gran parte tanto el nacimiento como los progresos de la Revolución. Ved cómo llegan incluso hasta convertir en un crimen el hecho de que recuerde sus servicios y sus sacrificios para responder a sus calumnias.
se toman tanto cuidado para disimular que es por su odio a la libertad por lo que declaran la guerra? ¿Por qué, pues, no cesan de ultrajar al Consejo General de la Comuna, que se ha sacrificado a todas las violencias de la corte en la noche del 9 al 10 de agosto, y que ha proporcionado a esta inmortal revolución la energía necesaria para abatir el despotismo? ¿Por qué no cesan de ultrajar a las secciones que le han elegido, a las secciones que han elegido esos mismos electores a quienes ellos difaman con tanta audacia? Bueno, vamos a parar acá. Luego continuamos.